¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes. Pues hoy es jueves, es como viernes chiquito, dicen por ahí. Entonces, ya hoy nos empezamos a relajar un poquito, sobre todo los que tuvimos, las que tuvimos una semana tan pesada. Yo tuve una semana muy, muy difícil. Le estaba platicando ahorita a Elba que incluso con el estrés suelo rechinar los dientes y pues me rompí un pedacito de diente. Pero estoy feliz porque ya es viernes chiquito. Ya. Este fin de semana tenemos posgrado de, ¿cómo se llama? De terapia sexual. Y siendo estudiante yo, siendo alumna, yo descanso. O sea, no me voy a ir a mi casa a rascarme la panza, ni crean, pero descanso siendo alumna. Entonces, bueno, pues qué gusto que estés con nosotras esta tarde que vamos a hablar de un tema muy fuerte, pero muy importante, sobre todo para la prevención. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno en Radio Mujer 1040, la mejor estación que puedes escuchar para desestresarte, para aprender cosas, para poner en perspectiva muchos temas que no habías pensado a lo mejor, o que si en un momento lo habías pensado, de repente decías, no, pues ¿a quién le pregunto? ¿Cómo puedo saber más de este tema? Pues aquí vamos a ver exactamente ese tipo de temas y para eso tenemos una invitada que es una gran amiga del programa y amiga especial mía personal, Elba García Sandoval. Elba es sexóloga, es psicóloga y sabe mucho de este tema que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de violencia de género y violencia sexual. Y déjame decirte, bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola, muchísimas gracias Carlota por la invitación, ya extrañaba venir. Sí. Ya te extrañábamos también, entonces qué bueno que estás ahora con nosotras, sí, con nosotros. Y déjame decirte que la violencia de género es una violencia que no solo es hacia las mujeres. Se ha entendido que hablar de género es, ay, estas viejas, ay, estas mujeres, ay, no, es que todo quieren, ¿no? Si siempre han mandado, hombre, si siempre debajo del agua se salen con la suya. Esto no es una realidad, tenemos una realidad frente a nosotros, a nosotras, que de verdad es una realidad muy dolorosa por el exceso de violencia que viven las mujeres, pero también algunos hombres. Entonces, ¿quiénes trabajamos para la prevención de las violencias? Porque luego son varias violencias, por lo menos 5. No queremos que haya violencia con nadie, ni hacia nadie, ni siquiera los hombres hacia los hombres, porque una de las causas de muerte en México más tremenda y más frecuente es la violencia que se da entre los hombres que produce muertes, ¿no? Los pleitos callejeros, los pleitos afuera de la cantina, los pleitos adentro de la cantina y dentro de la casa, pero donde un hombre lastima a otro hombre y lo mata. Entonces, no queremos que haya ese tipo de violencias. Entonces vamos a hablar el día de hoy de esta violencia de género y violencia sexual. ¿Alcanzamos, compañerita, a decir qué es violencia de género? Sí, mira, básicamente podríamos definir que la violencia de género hace referencia a cualquier tipo de violencia, incluyendo la sexual, económica, emocional, hacia seres vulnerables que no necesariamente somos las mujeres y los niños nada más, claro, sino también algunos hombres y algunos otros grupos como los homosexuales, transexuales, sí, que bajo este sistema patriarcal por alguna circunstancia hay como menos posibilidad de empoderamiento y por cuya razón existe esta violencia, ¿no? O sea, sí, la ejerzo en contra de alguien que es más vulnerable que yo. Claro. Porque sí, la misma sociedad lo echa de un lado, lo ha hecho así vulnerable, lo ha marginado de alguna manera, ¿no? Sí, mira, y ahí entra pues la violencia de hombres hacia las mujeres, de hombres hacia hombres, de las mujeres hacia las mujeres, de los adultos hacia los niños, el tema de la violencia sexual a cualquier género, hombres, niños, mujeres, ancianos, a personas con discapacidad. La violencia de género incluye como toda esta situación donde el que tenga ciertas características te vulnerabiliza, el que seas homosexual, el que seas transvesti, el que seas mujer, o sea, es un factor de riesgo, lamentablemente en nuestra cultura, para ser violentada. El que seas niño, aunque tengas derechos por tu misma cualidad infantil, no tienes capacidad ni cognitiva, ni fuerza física, por ejemplo, para defenderte. Claro. Y bueno, sí, esta situación es pues muy difícil en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras casas, ¿no? Yo digo, es así como un tema de cada día en todos los lugares donde nos vamos moviendo. Sí. Y aquí la clave es empezar a actuar desde nosotros. Sí, claro.
cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. No esperar a que otros hagan la tarea, a que otros hagan las leyes. Yo creo que estas leyes, por ejemplo, la ley de acceso, ¿no? Uh-huh. Ha tenido que ser posible porque de otra manera no se termina la violencia. Así es. Y con esta ley lo que surgió fue pues una frecuencia o un alta en la frecuencia, pero es que empezaron las denuncias, antes no se denunciaba. Ajá. Entonces no hay que pensar que ahora hay más violencia, sino que ahora hay más denuncias, y de eso se trata, para entonces saber cuál es la realidad en términos de violencia que se está viviendo dentro de los hogares, por ejemplo, y también por ejemplo, en las escuelas o en las áreas de trabajo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a ir a un corte, pero antes le doy las gracias a Giovanni Navarro en los controles, a Telma Coronado como productora. Nos vamos a unos mensajitos muy chiquitos y enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo y bueno, pues esa cifra nos dejó como alarmadas. Sí, totalmente. A Elba y a mí, porque estábamos diciendo ahorita en el corte precisamente que pues la ley a lo mejor está muy bien, pero la manera de proceder, el procedimiento legal para defender a una mujer de una violencia, de cualquier tipo de violencia, pues luego se enreda mucho, ¿no? Sí. Y si luego de violencia sexual no se atiende, pues qué barbaridad. ¿Pero sí. ¿Qué es violencia sexual, amiga? Pues mira, es básicamente una forma de la violencia de género, uh-huh. en donde también el sistema... violentar significa que alguien que tiene poder atenta contra alguien que tiene menos poder, no que no tenga, sino que tiene menos poder. Uh-huh. Que ya lo hablábamos hace ratito, puede ser una mujer, puede ser un hombre, uh-huh. otro hombre, de mujeres a mujeres. Uh-huh. O a grupos vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad, ancianos de cualquier sexo, las personas homosexuales, y hago esta referencia por todo lo que ha estado pasando en nuestro país y en otros países al respecto, ¿verdad? Sí. Entonces, la violencia sexual es como más específicamente un tema en donde hay una situación de agresión uh-huh. hacia la genitalidad y la vivencia sexual de alguien de cualquier edad. Y que puede incluir desde tocamientos, puede incluir arrimones, acoso sexual, palabras, ¿no? Pero gratifica al que tiene poder, con una gratificación sí, al que tiene, sexual sí. al que tiene el poder. Hasta cierto punto sí, quiero hacer también una aclaración porque que sea una violencia sexual no significa que sea sexo, no es lo mismo. Uh-huh, exacto. No, o sea, no tiene nada que ver con el sexo libre y placentero. Uh-huh, uh-huh. Es sexual porque atenta contra la libertad sexual de las personas que la sufren. Claro. O sea, que no tienen capacidad de poder decir no o ser respetadas en ese no, uh-huh. sean niños, adultos, ancianos, mujeres u hombres. Claro. Uh-huh. Entonces sí es bien importante que entiendan eso. Violencia sexual no es que, pues es sexo, no es sexo, es uh-huh. violencia. Uh-huh. Así se le llama, es violencia, es agresión, es acoso, no es sexo. El sexo es otra cosa. Uh-huh. Y ya, bueno, si han escuchado a Carlota, seguramente saben qué es el sexo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la violencia sexual no es sexo, es violencia. Así está tipificada como violencia, no como sexo. Sí quiero hacer esa aclaración. Y esta violencia sexual puede ser en cualquier ámbito, puede ser dentro de un matrimonio, por ejemplo. Sí, sí. Puede ser violencia sexual hacia alguien que se dedica al trabajo sexual. Así es, también. Puede ser dentro de la casa y ¿cómo se llama? Que vaya dirigida a una niña o a un niño, a un menor de edad. Así también. Es. Ajá. Entonces, eso es abuso sexual infantil, pero se considera como una violencia sexual. Así es. Y otra cosa muy importante que tendríamos que decir en la definición es que no necesariamente estamos hablando de violación, sino que la violencia sexual es también otras cosas que no son violación. Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, tocamientos, Así por ejemplo, videos que se exponen a otros. Palabras, frases. Uh-huh. Ajá, exponerse desnudo. Mira, hasta la mirada. Sí. A veces hasta la mirada dices, ay, sí, ya habíamos hablado de eso. Sí, ya habíamos hablado. Y aparte, ahorita me acordé también que en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, quisieron poner una ley también que cuidara a las mujeres de las miradas lascivas. Pero bueno, sí, pues se tuvo que quitar de la ley porque fue una propuesta, nunca llegó a ley, pero se tuvo que quitar la propuesta porque pues es dificilísimo. Sí, pues hay gente que hasta la mirada la tiene así para todo. Exacto. Entonces, bueno. Sí, ya tiene una fijación No, ahí. era como muy difícil, ¿no? Sí. Pero de una mirada a a una nalgada, a una palabra obscena,
o sea, también hay diferencia, ¿no? Sí, por supuesto, porque además generalmente cuando hay violencia sexual no necesariamente hay una relación afectiva, aún en la gente que vive en pareja. Así es. Sí, y de hecho muchas veces el tema es como no hay afecto, le puedo hacer lo que quiera o puedo manipularle como quiera. Acuérdense que estamos hablando de un tema de poder. El que tiene más poder es el que va a abusar o violentar al otro. Claro. Y no necesariamente va a ser un hombre. Pueden ser también las mujeres. Eso es bien importante que lo entiendan porque luego las mujeres no somos santas tampoco. Y no también tenemos, y no, imagínense además que el ciclo de la violencia implica que si alguien ejerció contra ti, mujer, una violencia, tú ya tienes esa semillita y también la vas a ejercer en algún momento, como venganza, como revancha, porque lo aprendiste, porque es parte de tu personalidad, pero también está ahí. Y tomando en cuenta todo el tipo de violencia que las mujeres en general vivimos, imagínense qué tan violentas podemos ser. Yo creo que una parte importante de poder sanar esto a nivel cultural es que nosotras las mujeres sanemos esos aspectos de violencia, primero viéndolos en nosotras. Claro. Y luego pudiendo denunciarlo, es decir, decirlo. Cuando hablo de denunciar no es que tienes que ir a un juzgado a denunciar, sino que lo hables, ve a terapia o ve a un grupo de ayuda y dilo. Di lo que te ha pasado, eso es bien importante, o sea, la denuncia. Que alguien te escuche, que fuiste violentada, violentado, aunque sea en tu infancia. Eso es bien importante también porque pues de ahí viene todo. Ahí está la raíz. Reconstruir, ¿verdad? Exacto. Cuando hablabas del ciclo de la violencia, ¿nos puedes platicar un poquito qué es? Sí, es el tema de quien recibe, es el tema del poder. Quien tiene más poder es el que violenta, pero si el que es violentado ve en su entorno a alguien que tenga menos poder que él, va a violentar hacia abajo, ¿sí? Claro. Siempre el tema es violentar al que tiene menos poder. Así es. Entonces, y esto se va repitiendo. Así es. Porque si bien lo dices que quien ha vivido mucha violencia, pues llega un momento en que lo empieza a replicar y hasta después se da cuenta. Exacto. O sea, tampoco es un acto volitivo, sino es la manera como fui violentada, formó parte también de mi subjetividad y esa subjetividad es la que me hace tener ciertas conductas. Exactamente. Entonces, son conductas que son inherentes a los seres humanos y que salen solas porque están en tu construcción de tu propia subjetividad. Entonces, muchas veces es violencia, ¿cómo te diré? Sí se ejerce la violencia voluntariamente, pero movidos por estas motivaciones internas de la subjetividad inconscientes. Exactamente. Sí, porque alguien que no quiere violentar, pues decide no hacerlo. Se ve busca ayuda, y se da cuenta de lo que él sufrió y de lo que es en este momento de su vida y a quienes podría violentar, porque violentamos al que tenemos enfrente. Por eso dicen que la violencia empieza en casa, ¿no? Exacto. Porque puedo estar en el trabajo, me fue muy mal, el jefe me regañó, no me salieron bien las cosas, me subí al coche y hubo muchísimo tráfico, llego a mi casa y a la primera que me topo, a esa violenta. Y ella, a su vez, luego, como también le fue bien mal en todo el día, está esperando que el marido llegue a aliviarla, pero el marido llega y la maltrata, entonces con el que está ahí, que son los hijos, y los niños con las mascotas y así sucesivamente. Y es un cuento de nunca acabar, exacto. ¿No? Sí, dice Jung, Carl Jung, analista junguiano, bueno, él crea el análisis, así le llama nada más, análisis. Y él comenta, tiene una de las frases en su libro rojo que dice que si los seres humanos conociéramos nuestra baja naturaleza, haríamos un mundo mejor. Suena paradójico, pero justo la paradoja es la que va a ayudarnos a sanar. El tema de conocer lo más oscuro de mí, que él llamaba sombra, ¿no? Aunque también en la sombra hay partes sagradas. Pero dice que esa parte oscura, que mientras no la podamos hacer consciente, la vamos a seguir repitiendo. Claro. Y con la violencia esto es lo que ocurre. Mientras yo no vea que yo misma tengo esa semilla de violencia y que la ejerzo con mi consentimiento, ¿va? Porque no es sin querer. Inconsciente sí es, pero finalmente la ejerzo. Exacto. Pero si no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, no me voy a poder parar. Qué interesante. Sí, es muy interesante. Claro, porque de otra manera no me puedo llegar a conocer. Nunca llegamos a conocernos del todo, pero sí quiero hacer el intento de conocer un poco de esa parte oscura. Tiene que ver un poco con las ventanas de Johari o de...
¿Sí te acuerdas de No. de ese método que es escribir todo lo que yo sé de mí, pero que los otros no saben de mí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Pues a lo mejor tiene que ver un poco con eso. Que ese ejercicio nos da la pauta como para meternos en esta parte oscura un poquito. Así es. Porque si nomás le quieren entrar así de buenas a primeras, no lo van a poder hacer. Exactamente. Ajá. Entonces es como escribir lo que yo sé de mí, lo que los demás saben de mí. Y luego escribir lo que yo sé de mí, pero los otros no saben de mí. Uh-huh. Y luego escribir lo que yo percibo que los otros saben de mí, pero yo no sé o no estoy de acuerdo. Ajá. Y luego ya llegas al otro cuadrito en donde es lo que yo no sé de mí y los otros tampoco. Uh-huh. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a platicar un poquito con Verónica Maza en este enlace que tenemos a la Ciudad de México con ella en un momentito para hablar de algo muy, muy nuevo y después seguimos hablando con Vero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Discúlpame, estaba pasando una llamada. Estoy a sus órdenes. ¿Cómo estás? ¿Vero? Hola, Vero. ¿Estamos con Verónica Maza? Un momentito. Sí, Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ok, vamos a continuar. Ahorita vemos si nos enlazamos. Pero vamos a continuar entonces un momentito con una pregunta que nos acaba de llegar, que es del señor Martín Rodríguez Osuna, que nos dice, cuando uno quiere tener relaciones sexuales con su esposa y ella no quiere, aunque sea mi esposa, ¿es eso violación? Sí. Ok. Sí, porque ella no quiere y no está respetando lo que ella quiere o necesita. Desde faltar al respeto a lo que ella está necesitando en ese momento, que es no tener una situación sexual. Y bueno, si hay penetración, por supuesto que es violación, porque ella no quiere en ese momento. No va a ser placentero, no es sexo, es solo una situación de descarga sexual tuya. Y aunque ella no lo diga y aunque no haya sangrado, sí es una violación porque ella no lo está disfrutando. Claro. Yo creo que en este momento, bueno, una de las consultas más frecuentes que me llegan, Elba, es que las mujeres no quieren tener sexo. Ajá. Me llega con mucha frecuencia. A mí también. Entonces, yo creo que aquí, más que forzar a alguien, deberíamos de acudir a alguna consulta sexológica y entonces investigar por qué ella no está queriendo. Me llegan a veces también parejas donde él no quiere, o sea, también estamos teniendo en este momento de la historia como algunos hombres asexuados o simplemente no les importa, ¿no? Así es. El otro día me llegó una pareja donde para él 3 veces al año está súper bien, o sea, ¿para qué quieres más? Claro. Ajá, entonces, pues qué sabemos triste. qué triste, sabemos que 3 veces al año pues no es una cuestión como normal, pues natural, ¿no? Aunque a veces me peleo con esos dos términos, 3 veces al año en una persona de 35 años, pues es muy difícil de aceptar. Así es. Parece que ya tenemos el enlace con Vero. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querida Carlota, muy contento de saludarte. Ay, igualmente, querida mía. ¿De qué nos vas a platicar? Esto es algo muy nuevo. CV. Fíjate que es un punto que bueno, no es un punto, sino es un conjunto de puntos que están investigando actualmente algunos científicos en el caso de las mujeres y que, bueno, puede generar sensaciones maravillosas. Bueno, hemos hablado, creo que contigo incluso he hablado de toda esta cuestión de que si el punto G, el punto U, sí. Si el fondo de la vagina, si el clítoris son los lugares en donde se tiene mayor sensibilidad y donde se generan mayores orgasmos, ¿no? Ajá, sí. Yo suelo decir que lo importante es investigar en todos lados, ¿no? Sí, claro. Probar, estimular todos estos espacios y ver qué sucede,
pero recientemente salió publicado en la revista Nature una investigación sobre una zona que han denominado CV, de Verónica justamente, porque dicen que es un complejo que involucra la uretra, el clítoris y las paredes vaginales, ¿no? Okay. Entonces en inglés sería escrito Urethral Vaginal Complex, ¿no? Okay. Y bueno, dicen que esto al estimularse de manera sincronizada, digamos, durante el encuentro erótico, puede generar orgasmos maravillosos, ¿no? Hay un investigador que se llama Emanuel Giannini, quien es el que está generando todos estos estudios, viendo cómo reacciona el cuerpo femenino, qué pasa con las mujeres cuando se les estimula esta zona CV. Y bueno, dice, es diferente a cuando solo se estimula el punto G, que como él dice, es como algo más fantasmagórico, refiriéndose así como que está ahí no está, ¿no? O que de pronto, mira, yo lo suelo definir y digo, uno hay que estar buscando con movimientos milimétricos durante la penetración para encontrar, ya sea el punto G o cualquier punto, la verdad da lo mismo el nombre que tenga. Sí, claro. Pero a veces con que durante la penetración se mueve un poquito así en milímetros el pene o el juguete sexual, podemos encontrar lugares increíbles. Entonces, por eso yo creo que este investigador le llama el punto fantasma, el punto G, porque de pronto se mueve tantito la estimulación y ya lo perdimos. Okay. Como que se esconde de repente. Sí, se esconde, pero lo que dice él, que esto es interesante porque va más allá de lo que podemos suponer o explorar nosotros mismos durante el encuentro, es que toda esta área CV tiene unos marcadores químicos que procesan justo las sustancias responsables de la excitación. Okay. Entonces, al estimularse esta zona o estos 3 puntos a la vez, estas sustancias van a ser mucho más mayor en número, ¿no? En cantidad. Sí. Si solo fuera la estimulación del clítoris o solo de la vagina, o solo del punto G o solo de la uretra, ¿no? Claro, porque están ahí unidos varios. Exacto, porque están unidos y entonces va a ser como toda la descarga, ¿no? Las hormonas a todo lo que da. Y pues esto es como a mí me parece interesante, te digo, es algo que quizá en la práctica podemos llegar a esa conclusión, pero el que haya un estudio que esté analizando qué sucede, qué lugares son precisamente, qué sustancias, ¿no? Ya sean hormonas o se están liberando en ese momento, siempre da como una pauta para que la gente hable sobre esto y empiece a buscar, hacer su propia búsqueda. Su propia búsqueda personal. Sí, pero me parece muy interesante que investigadores de este nivel de repente estén enfocados en esto, ¿no? Es muy, muy interesante y nos da como muchas posibilidades para seguir apoyando a nuestros pacientes, que en este momento decíamos Elba y yo, que es una sexóloga amiga que tengo aquí en el programa, que decíamos que la consulta de mujeres que no quieren tener sexo está aumentando. Entonces, entonces con estos datos que tú nos das, pues podemos decirles, oye, es que de verdad, o sea, el sexo es maravilloso para tu salud emocional, ¿no? Claro. Mira todas estas investigaciones, etcétera, entonces nos ayuda mucho. Por supuesto, y también creo que está ligado a esto de decir, a ver, el encuentro erótico no es solo el metesaca, como le digo yo, o el cuas, como dice David Barrios, ¿no? Sí. La pareja llega al orgasmo y se acabó. Hay que trabajarlo. Realmente el orgasmo femenino sí se tiene que trabajar, pero cuando lo hacemos vamos a tener una recompensa increíble, porque podemos sentirlo con una intensidad maravillosa varias veces en una sola sesión, en diferentes puntos. Y entonces sabiendo explorar, teniendo la paciencia, el entusiasmo de hacerlo, y ahora como estas pautas científicas, pues creo que sí vale la pena decirle a todas estas mujeres que no están queriendo tener sexo, oye, te estás perdiendo de algo muy bueno, ¿no? Claro, muy bueno, y también se va a ver reflejado en su optimismo, en su seguridad emocional, en un montón de cosas en su vida. ¿Cierto? Claro, en su salud, en muchísimas cosas. O sea, hay que recordar que la sexualidad no es solo algo aislado, es parte de quienes somos, ¿no? Así es. Que tenemos inherente a nosotros. Y pues sería como si nos faltara alguna otra función
Así no es. chido, así tampoco, así pasa con el sexo también. Claro, queridísima, pues muchísimas gracias por estas ideas nuevas y con tanto fundamento científico. Muchísimas gracias, te mando un beso. Yo también a ti, Carlota, saludos a tu invitada y nos escuchamos la próxima semana. Ándele pues, que estés bien, cuídate, bye. Bye. Bueno, pues después de haber escuchado a Vero con esta nueva teoría o reflexión teórica sobre estas partes que tienen que ver con, pues ahí cerquita del punto G, la verdad, pues casi nos vamos a un cortecito para continuar después del corte con una conclusión sobre la violencia sexual y un poco de sugerencias para que no se viva violencia sexual exactamente. Nos vamos a un corte y regresamos. Ya estamos contigo y bueno, vamos a continuar el tema de violencia sexual. Espero que quede muy claro lo que estaba diciendo Elba desde el principio, perdón, que la violencia sexual va a ser cuando hay una imposición por un poder que se ejerce contra otro que tiene menos poder y el otro actúa en sumisión, ¿no? Así es. Entonces hay dos personas que están ahí independientemente de la edad, en donde alguien tiene más poder por alguna razón. Y la otra persona no quiere acceder a una relación sexual, pero es obligada por el primero, como sucede en el caso del señor que nos hablaba. Entonces ahí lo que podemos hacer es ver por qué las mujeres de repente se rehúsan a tener relaciones sexuales. Una de las causas más frecuentes es que estén enojados o que hayan peleado, y entonces para los hombres esto no es un impedimento para una relación sexual, pero para las mujeres sí. Somos distintos, acuérdate que somos pareja, estamos al parejo, buscamos la igualdad también de hombres y mujeres, pero sobre el conocimiento profundo de que somos distintos. ¿Sí? Somos iguales pero distintos en estructura, en manera de pensar, y una mujer no. Generalmente, ¿no? Habrá mujeres que sí, pero generalmente las mujeres necesitamos estar bien con la pareja para disfrutar del sexo. Así es, ¿no? sí, es cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencias tú darías a nuestros radioescuchas? Bueno, primero, ver si hay alguna connotación de violencia. Ya sé que la vivas o la ejerzas, primero darte cuenta. Primero darte cuenta, primero mirarte. O sea, mirarte sin enjuiciar. Sin enjuiciar significa... Si hay una situación moral respecto a la violencia, por supuesto es mala moralmente porque hace un daño a veces irreparable en la esencia del otro, en su cuerpo, su sexualidad, su psique. Sin embargo, para verla en ti o para ver que la vives, es primero decir, sí, estoy siendo violento, violenta, o sí estoy ejerciendo, sometiéndome a este tipo de violencia. Es muy difícil porque nuestra cultura toda en general tiene algo que se llama síndrome de Estocolmo, que es que estás enamorado de tu secuestrador. Y eso es muy difícil verlo porque estamos tan habituados al maltrato en general que responder al maltratador con la misma respuesta o defendiéndote es muy difícil porque pues es normal, ¿no? Es normal que un marido quiera tener relaciones y la esposa no, y él aún así ejerza la situación sexual. Es normal que una mamá esté enojada y le tenga que regañar al niño porque tiró la sopa. O sea, es normal y no es cierto, pues estamos normalizando algo que no lo es. Y sí es bien importante pues fijarnos, ¿no? Si también traemos una historia de vida en donde haya habido violencia, ya sea que la vi o que la viví, o que la escuché. Muchas mujeres, creo que también tiene que ver con el tema del sexo, estamos habituadas como a este tipo de respuesta pasiva cuando hay eventos de violencia o cuando hay una situación del otro quiere tener sexo y yo no, o con lo que sea, ¿no? Por este tema de normalizar lo que ya vivimos. Como lo vi y lo viví, pues es normal. O sea, ¿qué tiene de malo? Sí. Entonces también eso hace que seamos potenciales víctimas y que, bueno, enseñemos a nuestros hijos a ser potenciales víctimas, niños y niñas, ¿no? A mí me parece... Sí, di. No, primero tú. Ay, gracias. A mí me parece también que en este momento de la historia, con esta gran cantidad de adolescentes en la parte de la pirámide más ancha,
entre ellos y ellas no se están respetando, se están llevando muy mal, están teniendo relaciones, no deja tú de relaciones sexuales, relaciones interpersonales muy violentas. Así es. Muy violentas. Entonces, a la hora de que estos chavos empiezan a tener relaciones sexuales, también están llenas de violencia y son, ejercen la violencia sexual. ¿No? Es que finalmente sí, eso es no relacionarse, o sea, el Ujú. sexo, cuando solo quieres sexo en la relación, no es relación, Claro. es solo sexo. Ujú. Pero además si ejerces una situación de como yo puedo, atarte, yo puedo chantajearte, eso es parte de la violencia, el chantaje, por ejemplo, pues lo hago y entonces ya no es sexo, es violencia. Entonces es importante como, sobre todo las mujeres jóvenes, es que está difícil porque las mujeres más grandes como nosotras, también estamos como en el mismo patrón, Ujú. ¿no? Sí. Y entonces hay que como modificar primero, o si soy víctima, que es lo que decía hace ratito, si soy víctima de violencia o si estoy ejerciendo violencia en algún ámbito de mi vida. A veces somos ambas cosas. Ujú. Soy víctima en un lado y en otro lado yo ejerzo la parte del poder. Claro. Entonces es importante cuidar eso. Y la otra, la denuncia. O sea, no es suficiente con verlo nada más. Denunciar significa lo tengo que hablar, tengo que decirlo, aunque sea mi amiga de al lado. Ujú. Porque si no lo digo, se convierte en secreto y los secretos son tóxicos. Sí. ¿Sí? Entonces, decirlo hace que me pueda ver un poco más claro, ya sea que ejerzo violencia o que vivo violencia, y que pueda, pues empezar a tomar conciencia, darme cuenta, ¿no? La conciencia es finalmente cuando me puedo parar en la conducta, ya sea de someterme a un evento de maltrato o de someter a otro en una situación violenta. Ujú. Pero el darse cuenta mínimamente, primero con esas dos de asumir que yo soy violento o que vivo violencia y la otra, denunciarlo, o sea, platicarlo con alguien, puede ser el terapeuta, la amiga, alguien, Ujú. ¿sí? O finalmente si ya es algo muy fuerte o difícil que implique ya en riesgo la vida o situaciones emocionales, hay que ir a denunciar pues a los sistemas de justicia penal, que aunque finalmente en algunos casos no hace nada, lo tengo que decir, Ujú. Claro. en otros sí pueden ayudar, ¿no? Por lo menos en el que la mujer o los niños o la persona violentada, así sea un hombre, se pueda sentir apoyada en ese sentido. Claro. Sí, pues para eso estarían las leyes, ¿no? Para apoyar al que ha vivido un episodio de este tipo. Así es. Por ejemplo, nos asustaba un poco las cifras que manejó Telma en la capsulita, pero Ujú. en cuanto a abuso sexual infantil, pues las cifras que manejamos nosotros, que lo estamos viendo, que estamos haciendo investigación, que leemos, que sabemos cómo está en otros países, pues es 2 de cada 10. Así es. Pues es altísimo. De cada 10 niños que tú veas, antes de cumplir los 18 años, 2 de esos niños van a vivir al menos un episodio de violencia sexual. Así es. Qué tremendo está eso. No, súper difícil. Sí, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque se ha normalizado, como decía Elba, en nuestros espacios cotidianos la violencia se ha normalizado. Lo vemos normal. Ah, sí, eso me pasó a mí. Ah, eso le pasó a mi tía. Ah, eso le pasó a mi hermana. O sea, lo vemos normal. Y no lo es. Y no lo es. Claro que no lo es. No porque sea muy frecuente es normal. O sea, es algo que daña, es algo que vulnera, es algo que lastima. Y, por ejemplo, trabajando con mujeres que viven violencia física muy severa, pues un porcentaje altísimo vivieron abuso sexual y se quedaron con eso en el secreto. Así es. ¿No? Nunca lo dijeron y después esa vulnerabilidad las hace buscarse un tipo que las maltrate, ¿no? Hasta llegar a extremos tremendos. Exactamente. Es muy importante que te des cuenta, que pongas un límite, que abras los ojos, que te mires. No hay que mirar al otro, mírate tú, a ver si tú estás siendo víctima de violencia o si tú estás ejerciendo violencia. O ambas, como decía Elba. Ya casi se nos acaba el programa. Querida amiga, danos tu teléfono por si alguien necesita más información o ir contigo. 33 11 11 91 21. Otra vez, porfa. 33 11 11 91 21. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elba, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Se nos fue rapidísimo bien el rápido. programa, como siempre, pero estamos casi terminando el programa y déjenme decirles que es un programa que vamos a repetir
con Elba o con alguien más muy pronto porque creo que nos faltó tiempo. Hay que hacer mucha más conciencia de estos abusos sexuales infantiles, de esta violencia contra las mujeres para exigir relaciones sexuales cuando ellas no están preparadas o no lo quieren, o esta violencia que se está ejerciendo en los noviazgos actualmente, en donde, bueno, está el testing, el grooming, el sexting, en donde obtengo fotos tuyas de algunas maneras no, pues que no le tendría que enseñar a todo mundo y se las enseño, ¿no? Y se las muestro. Entonces, bueno, pues esto lesiona muchísimo, no nomás nuestra imagen, sino nuestra alma también. Entonces, que seas muy feliz, disfruta tu viernes pequeño y nos escuchamos mañana en punto de las 7 en el viernes de veras. Hasta luego, que seas feliz.